El que realmente cree, no cree que cree. Él sabe que las cosas son así. El que realmente cree, dice saber la verdad. Su visión puede parecernos un poco pretenciosa, un poco cegada, porque ¿acaso no es hoy en día la ciencia la única que puede realmente conocer la verdad? ¿La única que puede ser realmente objetiva? ¿O acaso es la ciencia quien ocupa el lugar preferido entre nuestras creencias, pero que no deja de ser, en el fondo, una creencia más? Hablé con muchísimas personas acerca de esto y la mayoría dice que la ciencia no es una creencia, que la diferencia entre la ciencia y otras disciplinas es que la ciencia tiene un método que la hace medible y comprobable, la hace práctica, y eso la pone automáticamente por encima de las otras disciplinas. Pero yo creo que no. O sea, sí, pero no. La ciencia utiliza lo que llamamos el método científico. Ciencia, método científico. Es una redundancia. La ciencia que se justifica desde la ciencia. La serpiente que se come infinitamente su propia cola. Se convierte así en la déspota de la verdad, al igual que lo era la religión justificándose desde la religión en otra época, y que en algún punto hoy lo sigue haciendo. Piénsenlo. Es como si hubiese una lucha jerárquica entre las disciplinas. Hace muchos siglos, la ciencia no podía cuestionar lo que la religión decía, porque la religión estaba arriba de todo en la pirámide. Hoy, la ciencia está arriba, y las verdades de la ciencia son las que castigan a quienes osan dudar de ellas. ¿No es exactamente lo mismo que le reprochaba a su antiguo soberano lo que le reprochaba a la religión? Pareciera ser que cuando cae el opresor, se termina haciendo exactamente lo mismo que él hacía. A los detractores, antes se los linchaba, se los quemaba, se los encerraba. Hoy nos contentamos sencillamente con ridiculizarlos, desnudándolos ante la evidencia que el poder de turno exige. Si enfrentáramos a Messi con Einstein en una competencia, habrá un justo y claro vencedor. Solo hace falta que alguien ponga las reglas del juego. Que alguien diga si se corre atrás de una pelota o si se elaboran fórmulas y teorías matemáticas. Me han dicho más de una vez: por supuesto que la ciencia sabe la verdad. Si no, ¿por qué estás usando un celular? Fue creado por la ciencia. ¿Por qué tenés luz, electricidad, autos, aviones? Pero no. Estamos confundiendo conocimiento con sabiduría. Un puñado de conquistas prácticas no equivalen a saber la verdad. Recopilar datos y poder plasmarlos nos da conocimiento, análisis, nos da capacidad práctica. La sabiduría es otra cosa. Es algo mucho más inasequible. No podemos medirla, no podemos tocarla, no podemos verla ni calcularla. Es síntesis. Podemos ver en televisión miles de concursos de conocimiento, de puros datos, de capacidad de almacenar información casi siempre inútil. Pero no hay concursos de sabiduría. Y es que acumular conocimiento no te garantiza saber, no te va a hacer un sabio. Conocer no te hace saber la verdad. Decir que la ciencia posee la verdad es simplemente darle el bastón de mando. Es un acto de fe. Porque verdad es una palabra muy fuerte y da inmenso poder a quien la tenga. Y lo curioso es que lo único que puede tenerla es aquel que convenza al resto de que la tiene. Piensen en los sofistas griegos. Sofista era aquel que podía convencerte de que tenía la verdad, aunque secretamente creyese que nadie la tenía realmente. Y a la verdad, uno la puede poner en muchos lugares: en la ciencia, en la religión, en la ley del mercado de oferta y demanda, en un canal de televisión, en un equipo de fútbol, un ideal político, en la nación, una causa social, una corriente filosófica, en un amor platónico, en la astrología, en una cuenta de Instagram y hasta en una banda de rock. En fin, algo por lo que valga la pena inmolarnos. Después de todo, la vida es una gran búsqueda de sentido, ¿no?
Y cuando no lo es porque alguien ya nos dijo cuál era ese sentido. ¿Y quién nos dijo cuál era el sentido? Aquel al que le creímos cuando decía poseer la verdad. Porque poseer el título de la verdad crea una visión del mundo, lo transforma, genera realidades con miembros que se confabulan en defender a quien la posee. Y ojo, no crean que el poder mismo está exento de esta lucha en su interior. Tenemos cuánticos contra newtonianos, tenemos judíos, musulmanes y cristianos, bilardistas y menotistas, comunistas, peronistas, libertarios, yaceros, clásicos y rockeros, ricoteros y seratianos, y uno puede seguir bifurcando. Estoy seguro de que alguno debe haberte convencido de algo, porque vos tenés una cuota de verdad que necesitas delegar en algo o en alguien. Solo tenés que elegir a quién le das tu fe. Y Spinetta, Jesucristo, Tesla, Bocchini, Nostradamus, Schopenhauer y Trotsky están desfilando en la misma pasarela para llamar tu atención, porque vos tenés algo que ellos desean, el sentido de tu vida. La verdad se construye, se trabaja y se moldea en un juego de poder. No hay objetividad posible. Cuando hablamos de objetividad, no estamos hablando más que de subjetividades colectivas, cuidadosamente moldeadas por el poder de turno con el martillo de la costumbre, la educación y la mentira de que se posee la verdad. Les damos la bienvenida a Hey Chabón, un espacio donde los invitamos a cuestionar las verdades absolutas y exponer otras miradas. Sino por lo que
noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión de Hey Chabón a través de Realidad Revelada en cooperación con Aleco Entretenimiento. Un programa en el que nos vamos a replantear algunas ideas, vamos a ver qué onda con la realidad como la conocemos, a charlar con algunos amigos que han tenido algunas experiencias, algunas ideas de vida distintas. Me parece que acá la Casa Realidad Revelada es el lugar para charlar de todas estas cosas. Así que bueno, vamos a dar por comenzado este primer programa. En esta primera instancia nos acompaña mi hermano Bruno Cogo, que anda por ahí. Bruno, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchás, Ale? ¿Me copias? Te copio, Wilson. Maravilloso, aquí estamos, sí, obviamente en colaboración con esta mega estructura que estás formando, que cada vez tenés más programas que el ratón Mickey, ¿eh? Ya estás absorbiendo una gran cantidad de material. Sí, no sé si me gusta compararme con el ratón Mickey, pero sí, estamos acá haciendo cosas. Me encantó la propuesta, Ale, excelente. Contá conmigo para esto. Súper, gracias, Bruce. Y bueno, acá también en compañía con el creador de esta idea, quien le ha puesto el nombre, ha armado el speech, el texto que han escuchado al principio, el señor Marcos Rodríguez. Marcos, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Marcos, bienvenido. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Ratón Mickey. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andan? ¿Cómo Ratón Mickey? Miguelito, de última. Mike. Ya no soy más Aleco, ahora soy Mike. A ver, espera acá que voy a ver si te puedo dar un poquito más de volumen a vos. A ver, habla ahí, cabe, por favor. ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha bien? Acá se escucha bárbaro, vale. Estoy con los auriculares yo por ahí. Ah, por bueno, perfecto. Acá se escucha bueno, genial. Ahí si la gente que está conectada lo escucha bien a Marcos, tira ahí una estrellita en el chat. Hola. Y Acá estamos acá feliz de estar con ustedes. Al fin le dimos forma a esta idea, Ale. Sí que sí. ¿Se me escucha bien? Bien, parece perfecto, queda perfecto. Genial. ¿Qué onda, Marcos? ¿Cómo surge esta idea? Es una idea que en realidad vengo trabajando hace un rato, pero fue mutando muchísimo. De hecho, vos fuiste testigo de cómo fue mutando esto. Al principio era un disco, después viró a una especie de obra de teatro y al final arrancamos sencillito con este formato medio radio streaming que bueno. Che, pará, no es tan sencillo. ¿Cómo? No es tan sencillo. No es nada sencillo. Pero bueno, el otro era aún más complicado. Pero bueno, un poco la idea acá es siempre poner un poco en entredicho aquello que me dijeron siempre que es cierto y que no se puede cuestionar, ¿no? Bueno, obviamente vamos a ganarnos unos cuantos haters, ¿no? Sabemos cómo es la cosa. Sabemos que es eso. Sí. Perdón, bueno, de hecho ya hay un dislike en el video anterior. Ya empezamos. Y bueno, eso es ladran Sancho, ¿no? Señal que cabalgamos. Así decía mi viejo cuando teníamos la banda. Así que bueno, fue un poco esa la idea y bueno, ahora a ver cómo se desarrolla, pero apunta todo muy bien. Hoy tenemos una invitada increíble, así que yo creo que viene muy a tono con lo que estamos planteando. Súper. Bruce, ¿qué onda? Bueno, la verdad que escuchando la intro ya de todo lo... Yo también fui un poquito testigo de todo esto porque escuché este tema cuando los tocaba simplemente en un piano acá en casa. Y luego escucharlo con toda la banda formada fue como esas cosas que uno puede decirse, estaba en la cabeza y ahora está acá delante tuyo, y cuando estás viviendo ese proyecto realmente se siente de otra manera. Creo que el espacio es justamente como nos reúne, fíjate cómo este flow que tiene o esta magia o este gran arquitecto o estos engranajes giran y vos no tenés que hacer fuerza, directamente te conectan todos y nos llevan a esta sinergia, a esta sincronicidad que nos conecta, en este caso Realidad Revelada es el canal de mi hermano, Ale, estoy yo también, y todos unidos justamente por esta misma idea que trajiste vos, justamente Cabe, que es la idea de replantearnos un poco, y si lo que te dijeron no es tan así, y si faltan palabras, o nos quedamos pensando que el lenguaje no es nada más ni nada menos que otra prisión más, porque básicamente vos no podés pensar por fuera del lenguaje, de hecho, literalmente cuando estás pensando, estás creando una idea que ya está desarrollada dentro de una institución que, propiamente dicha, ha sido enseñada. Y con esa palabra de enseñar, ya hablo de adiestrar. De hecho, la palabra institución significa justamente, en ese sentido, instruir y darte por decreto, entonces una cantidad de reglas que luego son muy difíciles de romper.
no quiero dejar por fuera también este concepto, porque básicamente uno dice, pero entonces, ¿por qué aceptar semejante cantidad de ideas? Y en realidad tiene un poquito de repertorio en la explicación, por lo menos más desde la sociología, que te podría pasar, o por lo menos en mis tiempos, como estaba en la universidad, nos decían que justamente parte del pensamiento científico se basa en la idea de poder intercambiar información de una forma plena y fluida a partir de que todos un poquito trabajemos con los datos y las mismas ideas. Pero no puedo dejar por fuera también algo que surgió con esto que planteabas, que es nada más ni nada menos que la información pasándose de uno a otro y repitiéndose y modificándose. Ahora, ¿en pos de qué se suele modificar? Y a veces me quedo pensando que siempre suele coincidir con algunos grupos de poder que tienen un poquito el control y te pasan algunas palabras claves que algunos podrían decir que son muy sospechosas y nos hace pensar que cada vez que nos sentimos despertando, en realidad es parte de otro bucle de esta Matrix que te hace sentir como, me estoy liberando, y eso es otro walk más que termina siendo parte de una disidencia controlada. Es muy interesante el debate que tenemos el día de hoy, así que me encantó un poco la propuesta. Tenemos aplausos para el señor Bruno Cogo. Muy buena explicación. Sí, es importante recalcar que de pronto siempre te dijeron una cosa y ahora venimos a plantear otra. Tampoco nos crean a nosotros, ¿no? Eso también es importante, porque justamente lo que se plantea acá es que nadie es el portador de la verdad. Acá la idea es siempre abrir un poco el juego para que la gente pueda pensar, ¿no? Pueda pensar un poco afuera de la caja. Así que creo que un poco el mensaje es: no nos crean ni siquiera a nosotros. Marco, ahí esta charla, digamos, que vamos a tener el día de hoy, digamos, que plantea este debate, me lleva un poquito a una noche de verano, tiramos los colchones ahí, me acuerdo en la terraza, todos mirando las estrellas, y te diste cuenta que eras muy pequeño, digamos, infinitamente con todo lo que está alrededor, y claro, te empezás a plantear el significado. Claro, cuando te preguntás quién sos, ya es una pregunta que altera, porque nunca tuvo respuesta en realidad, y eso no puede ser enseñado. Las que no tenemos, fíjate, como instrucciones por default dentro de la computadora que somos, esas son las que más rompen estructuras, y creo que va a ser interesante por lo menos que pasemos algunas herramientas que nos hayan servido como para decir, bueno, cómo crecemos internamente. Aunque vuelvo a repetir, como bien dijiste, ¿no? Justamente no nos crean nosotros, cada uno va a formular su propio arjé, su propia cuestión y su propio martillo y cincel para ir tallando un poquito esa piedra. Exactamente. Bien, yo quería invitar a la gente que está ahí en el chat, en el programa. Primero, gracias por acompañarnos. Me gustaría invitarlos a pensar un poquito en cuánto sabemos de lo que vivimos como realidad. El otro día veía un programa de un loco que decía que en realidad uno sale al cielo, mira las estrellas, como decía acá mi hermano Bruno, y en realidad lo que estamos viendo como estrellas son cosas que están a ¿qué distancia, Bruno? Puede estar. No, a ver, te lo voy a decir así literalmente. No tenemos noción para calcularlo mentalmente, pero te voy a decir de esta forma. Si la radiación del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, y eso que se mueve a velocidad luz, imagínate lo lejos que está el Sol para hacerte un planteo de esa manera. Bien, pero a lo que voy es que en realidad lo que estamos viendo quizás ya no está ahí. Eso te lo voy a confirmar, evidentemente. La idea es que la mayoría de lo que estamos viendo del cielo es una fotografía muy, pero muy vieja. Y es alucinante pensar que si vos mirases desde esa estrella, la luz que tardó en llegar hasta acá, que en este momento estás viendo, tal vez ya solamente fue parte de esa explosión y que lo ves justamente destellando, pero fue su último saludo. Ya ni siquiera está ocupando ese espacio. Ni siquiera la estrella, fíjate, tiene un valor. Somos como pequeñas burbujas flotando en una inmensa oscuridad, y creo que bueno, es interesante ver cómo de alguna manera tiene que tener alguna función eso, a menos que si te lo querés pasar, digamos, a la propia entropía del cosmos y a la ley de termodinámica, nos lleva a decir que estás danzando casi con los pequeños cambios de temperatura y presión que tenga el universo. Es muy lindo pensar que el propio cerebro es tal vez un ordenador tan gigante que te permite ordenar toda esa información, y para ser bien claro con esto, cada pensamiento que emitís es un taquión, es una emulsión de energía que procesa más allá incluso de lo que pueda moverse los protones. Bajo esa idea te digo que en la mayoría de las veces que pensás, estás pensando en una partícula que se mueve en tiempo para atrás, digamos, se mueve en reversa en el tiempo. Es un delirio, ¿eh? Si lo ponemos así muy cuántico, estás viajando cada vez que pensás. Sin ponernos demasiado cuántico, que a lo que iba con la idea era que en realidad no conocemos nada. Lo que estamos viendo ahí en el cielo, que
que definimos como estrellas o bueno, planetas, lo que puedan percibir ahí, en realidad no está más, o sea, ya no está desde el momento que lo recibimos en los ojos. Con lo cual en realidad sabemos muy poco. De hecho, la materia que sostiene los cuerpos celestes, ¿no? ¿Cómo lo decimos? Estrellas. Sí, cuerpo celeste lo dijiste muy bien. Cuerpo celeste está bien. Tampoco sabemos nada de eso. Esto viene simplemente a hacer ruido con que en realidad no sabemos prácticamente nada de lo que estamos viviendo. Así que está bueno mirar un poquito para adentro para percibir de otra forma. Marcos, ¿querés contarnos un poco de la invitada de hoy? Sí, ella es Angelina Oriolo. Uh-huh. Es una historia muy interesante con esto que venimos a plantear hoy, que es el tema de cuestionar las verdades absolutas, ¿no? Que, bueno, como decía el speech del principio, un poco el que tiene hoy el bastón de mando de la verdad vendría a ser la ciencia, ¿no es cierto? En el caso de Angelina, ella es una científica. Ella ejerció la ciencia durante varios años, pero empezó a darse cuenta, obviamente cuando venga ella lo va a explicar mucho mejor, ¿no? Pero empezó a percibir en ella un don, como una especie de percepción diferente, ve cosas que el resto de la gente no ve, y que básicamente iba muy en contra de lo que dice la ciencia. O sea, si fuese por la ciencia, ella estaría loca y tendría que estar encerrada. Y sin embargo, ella fue recibiendo ciertas confirmaciones que le hacía ver que todo esto era cierto, las cosas que sentía, las cosas que veía. Y nada, empezó a ahondar en ese camino. Obviamente no fue un camino fácil, yo fui testigo del camino Al principio era muy difícil manejar todo esto que le pasaba, y con el tiempo fue aprendiendo a manejarlo mediante meditación, mediante piedras energéticas, y lentamente se fue formando en lo que es ahora, que es una canalizadora prácticamente. Así que un poco esa es su historia. Ella lo va a contar muchísimo mejor que yo, pero bueno, para eso trajimos, ¿no? Muy bien. ¿Quieren que vayamos directo a la invitada o tienen ganas de escuchar algo de música? Marcos, ¿cómo venís vos? ¿Qué pensás? Invitemos a Angelina ya, ¿no? Bueno, muy bien. Ángel, ¿estás por ahí? Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, contenta de estar acá, gracias por invitarme. No, gracias a vos por tu tiempo y por estar acá compartiendo el rato con nosotros. Bruce, Ángel Bruce. Sí, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Todo bien? Sí, por suerte, la verdad. Bueno, la verdad que interesante tu historia, digamos, la que vas a comentar hoy. Ale ya me anticipó un poquito esta idea de decirlo, ¿no? Yo vengo desde estudiar de la facultad y de repente también te das cuenta de empezar a combinar ese mundo espiritual que está del otro lado. Me hace pensar mucho a la historia de Heka. Heka era una deidad egipcia, pero también era una filosofía de vida dentro de lo que era Egipto, que planteaba la idea. Recordemos que en Egipto no había diferencia entre lo que era la ciencia y lo que era la magia y lo que era la religión. Era una misma palabra que justamente se traducía en el término Heka y hacía referencia a esta idea de una ciencia mágica. La traducción literal de esa palabra hace, digamos, una alusión a lo importante de lo que es el conocimiento simplemente por hecho de ser conocimiento. Es muy interesante que al evitar, digamos, la división de esos términos, prácticamente los egipcios de alguna forma extraña desarrollaron de las sociedades más importantes que se dieron en el planeta. Sí, exactamente, está buenísimo eso que comentás, porque yo creo que es un tema de, no sé, quizás... No sé por qué acá se da de esta manera, en este momento presente, porque hay como una lucha entre lo que es la espiritualidad y lo que es la ciencia, ¿no? Porque parecieran que están totalmente enemistadas, ¿no? Así como decían en la intro, en el texto introductorio, esto de que antes la verdad la tenía la iglesia, ahora la verdad la tiene la ciencia, y en el fondo capaz se pueden tomar cosas de cada parte, ¿no? O sea, yo creo que al principio yo cuando estudiaba me enojaba mucho, ¿no? Cuando estaba tan metida en el mundo científico y me pasaban estas otras cosas, estos sentimientos, estos sueños premonitorios, cosas así intuitivas que soñaba o me venían en meditaciones y pasaban después, y intentaba capaz charlarlo con gente, digamos, cercana o de mi trabajo o de cuando yo estudiaba, y se generaban unas peleas, o sea, una reactividad muy tremenda, ¿no? O sea, muchas peleas, muchos comentarios como, bueno, no, vos pues sos una loca, o sos una, consumís, no sé, alguna sustancia, lo que sea, y hay mucha, como, no sé, como muy poca apertura, ¿no? Y creo que ya saliendo de esa base, uno tampoco puede avanzar ni siquiera en el ámbito
científico, ¿no? Porque también lo interesante de cuestionar lo real, la realidad o esta verdad, que ahora la ciencia está en consenso de determinadas teorías, si nosotros ya las damos como ciertas y absolutas, también nos impide ser creativos a la hora de crear nuevas teorías que capaz vayan más acorde a lo que realmente es lo real, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que es un camino que fue bastante duro, no voy a mentir, porque me encontré con bastantes peleas y bastantes enojos. Marcos es testigo de eso. Pero bueno, yo creo que la clave también está en la integración de estas dos ramas, ¿no? Fue como una especie de divorcio, ¿no? Entre la ciencia y la espiritualidad, que como si de alguna manera tuviesen que volver a unirse, ¿no? No sé si va a ser mañana, si va a ser dentro de 1000 años o dentro de mucho más. Pero sí, yo siento lo mismo que vos, como una especie de divorcio, ¿no? No pasa solamente en esto, sino, no sé, por ejemplo, pasa incluso dentro de la música, ¿no? Hay tantos divorcios ahí, si sos, como decía de vuelta en el texto al principio, si sos ricotero o de Soda Stereo, si te gusta la música clásica o el rock, y muchas veces se plantea eso como si fuesen dicotomías, uno u otro, ¿no es cierto? Yo veo que está muy claro, por ejemplo, en el tema de la ciencia y la espiritualidad, pero me interesa que cuentes vos en primera persona cómo fue que pasaste de un terreno al otro, o que le cuentes a la gente porque yo ya lo sé, ¿no? Sí, bueno, está muy bueno eso y no quiero dejar de mencionar a Tesla, que bueno, fue un gran inventor, ¿no? Un gran científico, pero un poco, hay como mucha información alrededor de Tesla, como que era un poco loco, pero yo creo que él pudo combinar como esas dos patas de una manera tremenda, ¿no? O sea, es más, a nivel numerológico, Tesla tiene el número 11 en una parte de su mapa numerológico, que significa esta capacidad de poder ser canal de grandes inventos, de grandes ideas, de música, de lo que sea, ¿no? Y bueno, pero creo que hay científicos que sí pueden lograr salir de ese sistema tan aprisionante y tan institucional, ese método científico que llega a un punto que te limita. Yo creo que llega a un punto en el que te limita, porque también es un método que si bien es útil para un montón de cosas, que obviamente no vamos a negar, como decía en el texto esto de, bueno, pero la ciencia inventó el celular, o sea, el streaming y todo esto y muchas otras cosas más que usamos todos los días, está buenísimo tomarlo como una herramienta más, la ciencia, ¿no? Como una herramienta más, no ponerla en el lugar de la verdad. Pero bueno, todo empezó, volviendo a la pregunta esta, empezó, yo estaba estudiando biología, mi plan era, no sé, recibirme y directamente ir a un laboratorio y nada, o sea, como... era como, bueno, listo, tengo que hacer esto, me tengo que recibir y hacer este plan. Y a la par yo, sufría como de mucha ansiedad, ¿no? Entonces empecé como a buscar diferentes alternativas como para sentirme bien y termino cayendo en lo que es la meditación, que obviamente tenía un montón de prejuicios, no sabía ni lo que era, o sea, medio que caí ahí porque ya estaba desesperada y había buscado otros recursos que no me terminaban de equilibrar, digamos, ¿no? Y ahí entro en el tema de la meditación y fue como que ahí se me abrió todo un mundo que no sabía que existía. Si bien siempre me habían pasado cosas medio raras, como, no sé, ver gente que ya había fallecido, tener sueños así premonitorios, yo es como que los daba medio como algo normal y después me fui dando cuenta que no era tan normal como yo pensaba, ¿no? Y bueno, y a partir de la meditación yo creo que eso me ayudó mucho a equilibrar un poco, bueno, los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Estaba muy racionalizada, muy del hemisferio izquierdo, y eso me fue abriendo, como equilibrando un poco y haciendo lugar, haciendo vacío en la cabeza y todo eso para empezar a escucharse uno, y empezar a escuchar como otros sentidos que también todos tenemos, ¿no? Yo no creo tener un don único, si bien trabajo ahora con terapias alternativas y canalizo información, no creo que nadie se escape de este don, o sea, creo que es algo que tenemos todos, solo que estamos como un poco dormidos capaz con algunos de esos dones, ¿no? Como, no sé, como que les diría como casi como aprender a escribir, aprender a leer, bueno, es algo más que se puede desarrollar con práctica y bueno. Y bueno, y a partir de eso empecé como a conectar y a tener experiencias cada vez más fuertes. Siempre, recurrentemente en las meditaciones se me presentaba una imagen y terminé recurriendo a una chamana porque no sabía a quién
recurrir para preguntarle por qué me pasaba que siempre repetía lo mismo en las meditaciones, por qué me veía vestida de otra época, bueno, veía como muchas cosas que yo no lograba entender. Y bueno, entonces ahí esta señora me dijo, no, bueno, vos vas a hacer un viaje ahora a tal lugar, y yo estaba preparando un viaje, y vas a descubrir un don que vos tenés que no sabés qué es, todavía no lo conocés. Y yo decía, bueno, nada, yo pensaba recibirme el año siguiente, me dice, no, vos vas a trabajar de otra cosa, no vas a trabajar de científica. Yo era como que no, mi cabeza era, no, pero si yo estoy estudiando, me recibo, termino. Y bueno, ella me dijo todo lo que vio del viaje que iba a tener, me lo dijo todo y me dijo, bueno, pero no me decía qué don iba a encontrar, o sea, yo la verdad que no tenía ni idea de lo que ella me estaba hablando. Y bueno, y resultó ser que en un viaje, un día se me empezó a despertar este don y había gente yo veía gente que el resto de las personas no veían, venían y me daban información de gente que yo no conocía, de gente que conocía, ¿no? Y fue como, y a partir de ahí eso empezó a pasar cada vez más y era muy difícil porque eso era mi último año de la facultad y yo sentía que yo hablaba un idioma totalmente distinto, que lo que ellos me enseñaban como que no, o sea, como que les faltaba mucha información, por decirlo de alguna manera, ¿no? Qué sé yo, como a tal punto, imagínense que también nosotros cuando estudiamos las cosas muertas, ya desde el primer minuto, o sea, estudiamos todo muerto. Y con la vida aparecen un montón de otras cosas que no estamos teniendo en cuenta y se estudia todo como por partes, de una manera muy fría, no sé cómo explicarlo, como que yo me daba cuenta que faltaba una parte. Y bueno, y ahí intenté trabajar en distintos grupos de investigación, pero la verdad que me fui dando cuenta que no me gustaba para nada cómo funcionaba el sistema, que en realidad esta verdad que tiene la ciencia es súper manipulable, esos son datos, ¿no? Y los datos, yo veía cómo muchos investigadores cambiaban los datos adrede, o sea, para que les diera bien el resultado y poder publicar un paper. Un paper es una investigación científica, ¿no? Entonces era como que todo en realidad, la investigación se hacía por poder publicar el paper y no por el conocimiento en sí, ¿no? Una cosa como muy confusa. También tuve ahí varias peleas con ese tema, pero bueno, y a partir de ahí, y bueno, finalmente no me hallé para nada y decidí como abocarme más al lado de las terapias alternativas, a partir de las terapias con gemoterapia, con cristales, pero bueno, terminar de decir que no a esto de tener un título y algo más formal como es la ciencia y un trabajo como más, no sé, como más, ¿cómo se diría? Como algo más preestablecido, ¿no? Ahora cuando la gente me pregunta de qué trabajo les tengo que explicar, no todo el mundo lo comprende, en cambio si, no sé, sos científico y ya está, ¿no? Claro. Me quedaron un par de preguntas en el camino. Vos dijiste que cuando empezaste a meditar, déjame plantear bien la pregunta, pero estabas en un mal momento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fue que reaccionó tu entorno? Por ejemplo, ¿ibas a terapia? ¿Cómo fue que explicaste eso en terapia? ¿Cuál fue la reacción que tuviste del otro lado? Ah, bueno, sí, cuando empecé, a mí lo que me pasaba es que siempre que estaba como muy mal, estaba como en un mal momento, ¿no? Que te levantás y no tenés ganas de hacer nada, o sea, que no estaba nada bien. Y a partir de que yo empecé a meditar, de repente fue como que algo me había vuelto a mí, no sé cómo explicarlo, y me acuerdo que, bueno, yo hacía terapia en ese momento y fui con el psicólogo en ese momento. Pensá que yo iba a terapia y todo el tiempo lloraba y no sabía por qué, y bueno, nada, como que estaba todo el tiempo llorando. Y por primera vez fui a terapia y no lloraba y le dije feliz que de repente ahora me levantaba a la mañana y tenía ganas, tenía pilas, como que estaba contenta, y para mí eso era un montón, ¿no? Porque en ese momento yo estaba realmente mal. Y el tipo me dijo que bueno, que ya se me iba a pasar seguramente porque él no creía en esas curas mágicas, así como... Y yo le dije, pero no es una cura mágica, yo todos los días me levanto muy temprano a la mañana, medito todos los días, medito a la tarde, o sea, es un trabajito también, ¿no? Es como, en lugar de tomar una pastilla, meditaba, o sea, era como, bueno, voy, medito,
Pero bueno, hasta que le pude explicar eso, obviamente me dijo, bueno, no, ya vas a ver, ya vas a caer, una cosa así, como una cosa rarísima. Y le dije, bueno, listo, obviamente no volví nunca más, porque no me pareció para nada, no sé, fue muy raro, pero sí muy cerrado en el sentido de encontrar otras alternativas para estar bien, ¿no? Porque yo no planeaba dejar terapia ni nada, pero la verdad que con ese tipo de respuesta tampoco me sentí muy cómoda y tampoco sentía que fuera una persona a la que le pudiera compartir de repente esto, que tengo sueños que después pasan, que recibo información de otros seres, ¿no? Como que es un poco complicado también. A ver, cuando pasó esto, que vos empezabas a sentir como esta percepción diferente, supongo que habrás pasado por un periodo de confusión, en donde seguramente no sabías qué estabas viendo, no sabías si realmente lo que veías estaba ahí, en algún otro plano, o si estabas loca, por así decirlo, ¿no? Estaría bueno que nos cuentes si tuviste algún tipo de confirmación para corroborar que realmente lo que estabas viendo era real. Sí, sí, claro. Obviamente esto fue todo un proceso, ¿no? O sea, esto fue hace 10 años. Hace 10 años que empecé como este camino de empezar a meditar, porque en realidad después lo que primero empecé a sentir es que me sentía bien, pero después se me empezaron a presentar estas cosas. Cuando tuve esta revelación en este viaje, que de repente como que vi muy fuertemente, veía otros seres y que me hablaban y me daban información, para mí una confirmación, o sea, yo tenía miedo, ¿no? O sea, obviamente tenés miedo de, no, si veo algo malo, si veo algo bueno, ¿no? O sea, bueno, obviamente todos esos miedos están, o si veo algo del futuro que no me gusta, pero bueno, lo bueno es esto que decís, tuve muchas confirmaciones que me obligaron a entender que lo que recibía era cierto. No sé, tuve muchas, pero muchas veces decir cosas de personas que yo realmente no conozco y capaz nunca vi en mi vida, y de repente, no sé, saber cosas de su vida sin haberlo hablado nunca con ellas. Me acuerdo una vez que en una meditación se me bajó una fecha, una dirección y un horario que tenía que ir a ese lugar, un lugar al que no había ido nunca, y yo sabía que tenía que ir, y me mostraron una imagen como de un edificio abandonado, pero era como muy particular, o sea, no es que era cualquier edificio. Y bueno, fui a esa dirección, a ese lugar, porque dije, ¿por qué me bajó esto? Bueno, voy a descartar si esto es así o no, ¿no? Y bueno, finalmente fui a la dirección y encontré todos los elementos que me habían bajado en la meditación. O sea, mientras meditaba me llevó esa información y yo fui a ese lugar y era exactamente lo que había escrito y lo que había encontrado. Y es más, fui con otras personas para que me ayudaran a también decir, a ver, no estoy loca, o sea, esto está pasando, esto es así. Y bueno, la verdad que, y así un millón, o sea, pensá que yo trabajo bajando información para otras personas. Chicos, de las que... Sí, perdón que se interrumpa, pareciera que tenemos un problema con la transmisión. Ok. Vamos a guardar un segundo a ver si podemos reconectar. Bueno, Ángel, ¿querés retomar tu historia? Bueno, vamos a retomar. Me mandan ahí por WhatsApp un mensajito que dice que se cortó cuando estabas por ir a un lugar y no hubo remate. Bien. Bueno, yo ya solía recibir información y eso, pero esto me fue muy, muy loco porque, bueno, obviamente una dirección... a ver, lo explico de una manera. Yo primero siempre recibía imágenes, ¿no? Pero ya cuando es como que recibir palabras, frases, nombres, números, ¿no? Es como que se va complejizando la información, por decirlo de alguna manera. Y nunca me había pasado recibir esto, una dirección, un lugar, una fecha y un horario, ¿no? Obviamente me acompañaron, ¿no? Gente que no sé si está conectada en este momento hoy acá o no, pero porque yo tenía curiosidad y quería confirmar si esto que me había llegado era así o simplemente había sido nada, algo que pasó en una meditación y ya. Y fui ese día a ese lugar y lo loco era que todo el tiempo en mi cabeza no paraba de resonar el nombre Clara. Yo no conozco a nadie que se llame así. Clara, 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 todo el tiempo en mi cabeza mientras buscaba esta dirección. Cuando llegamos al lugar, nos estacionamos y una de las imágenes, como les conté antes, que había visto en la meditación era como un edificio abandonado en construcción.
Bueno, estacionamos y justo cuando estacionamos se prenden las luces de la calle, como todo muy sincrónico, ¿no? Y cuando no encontraba por ningún lado el edificio, y cuando me di vuelta, estaba el edificio y en la esquina, enfrente de ese edificio, había un local gigante que se llamaba Clara, no sé, ropa y no sé qué, pero era un cartel enorme que decía Clara, ¿no? Y quizás uno espera que cuando recibe ese tipo de mensajes va a ver un ovni y te va a secuestrar y te va a llevar, no sé, como si fuese algo, pero para mí esa confirmación fue re importante porque imagínense que encontrar el edificio que yo vi en una meditación, en esa dirección, y no solo eso, sino que encima en el local, había un local ahí que se llamaba Clara, que era como el nombre que todo el tiempo se me venía a la cabeza, ¿no? Entonces, aparte, o sea, así como esas, un montón. Y lo que yo les mencionaba es que yo trabajo bajando mensajes para las personas, ¿no? Canalizo información de diferentes seres y guías de las personas, y lo único que tengo de esas personas como información es su fecha de nacimiento y su nombre completo. No sé ni cuál es su cara, ni de qué trabajan, ni nada, o sea, no tengo nada de información, y con eso nada, obviamente lleva tiempo porque es todo un trabajo que uno va puliendo con el tiempo, pero a partir de ahí fueron muchísimas confirmaciones más, ¿no? De repente comprobarlo con personas que uno no conoce y de la que no tiene información, de repente saber procesos capaz re personales que ellos están pasando, saber de qué trabajan por imágenes que me llegan, por, no sé, palabras, y bueno, o sea, uno puede creer en esto o no. A ver, es parte de mi realidad, y a mí una vez un amigo científico me dijo, ¿cómo puede ser que vos, siendo bióloga y científica, creas en estas tonterías, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es que creías, sino que te pasaban, ¿no? Claro, era como, le digo, no, yo te la digo al revés. Si yo, que soy una chica de ciencia, porque estudié y me recibí y todo, creo en estas cosas, digo, por algo será, digo, hay algo, como que la pregunta te la dejo a vos, picando. Yo acá no vengo a convencer a nadie de que esto es así o no, es parte de mi realidad, y a tal punto que, bueno, terminé dejando todo lo que tiene que ver con lo científico, porque me sentía como mucho más afín a todo este mundo también, ¿no? ¿Sabes qué? Me quedé pensando, esta percepción que tenés, que vos pudiste trabajar así, estoy seguro que la tiene muchísima más gente de lo que uno cree, ¿no? Sí. Pero gente que de pronto no se anima a reconocer que es un don, gente que tiene, no sé, sueños premonitorios, sensaciones que después pasan. Estoy seguro que la gente conecta mucho más de lo que cree, simplemente no sabe que está conectando de pronto, ¿no? Sí, totalmente. Y es más, a mí me pasa mucho, bueno, yo más que nada comparto mi trabajo más en Instagram, también en YouTube, pero me escriben muchos médicos a veces, ¿viste? Como que me escriben médicos, yo también trabajo también con arcángeles, y hay un arcángel que es el de la salud, que es el arcángel Rafael, por ejemplo, y muchos médicos me hablan, más ahora con todo lo del COVID, con la pandemia y eso, muchos médicos diciéndome que hacían la meditación del arcángel Rafael y que se sentían bien porque sentían que necesitaban algo más, ¿no? Como algo que los hiciera sentirse protegidos, ¿no? No sé, como gente de la salud, que bueno, los médicos también son científicos, ¿no? En algún punto, y vienen de esta rama. Yo creo que igualmente hay muchos profesionales que, más allá de ser científicos o médicos o lo que sea... Ángel, sí. Te interrumpo un segundito, por dos cuestiones. La primera es que cuando nos referimos al virus del momento vamos a usar una palabra clave porque si no, ahí sí YouTube se activa. Okay. Y la segunda es que hay una persona en el chat que preguntaba cómo contactarse con vos, que es que pasemos un mail o no sé. En redes, mejor. ¿Redes de Angelina? Perdón, sí, Gemas de Angelina. Sí, en Instagram, Gemas de Angelina, todo junto. Y si no, en YouTube, bueno, en las Gemas de Angelina también me pueden escribir por ahí y van a ver todas mis redes y todo lo que hago. Pero sí, gracias por hacerme acordar. Ah, buenísimo. Bueno, entonces encuentran en Instagram y en YouTube como las Gemas de Angelina. Sí, me buscan ahí y me encuentran. Súper, bueno, gracias ahí a la gente que se reconectó después del improviso youtubense. Así que bueno, perdón, Ángel, no te quería interrumpir, pero quería remarcar eso.
Sí, no, está buenísimo. Y a lo que estaba diciendo es esto, ¿no? De que por suerte hay un montón de profesionales que vienen de ciencias más duras, ¿no? Más rígidas, que se están abriendo a este tipo de cosas porque también ven que realmente hacen un cambio en nosotros, en nuestra salud, en nuestra forma de vivir, ¿no? La meditación es una herramienta que no cambio por nada en la vida. Es como que es algo que ya es parte de mí y me gusta transmitir, o sea, yo trabajo transmitiendo eso porque, bueno, claramente yo digo siempre que me cambió la vida, ¿no? Y me conectó con esta otra parte mía que yo no conocía. Y así como está la meditación, hay un montón de otras herramientas, ¿no? O sea, en mi caso fue la meditación. No es que todos van a conectar con la meditación y por eso van de repente a sentir estas cosas. Capaz para otros es otra cosa, pero me parece como clave empezar a abrirnos a otras maneras de ver la verdad, ¿no? Esto como hablaban al principio. Claro, el tema este de la meditación, sin embargo, es una muy buena puerta de entrada, de alguna manera, ¿no? Para empezar a conectarse con estas cosas, para la gente que quiere empezar a percibir cosas de esta otra realidad, ¿no? No sé qué pensás, si lo mejor para recomendarles es que empiecen con meditación o algo más. Sí, bueno, para mí meditar, o sea, si soy sincera, meditar lo tendríamos que hacer todos, sería como lavarnos los dientes porque es un tema es una cuestión de limpieza a nivel mental, emocional, es vaciarnos un poco de toda la información que hay, vaciarnos de las pantallas, vaciarnos de lo que leemos, vaciarnos de todo para encontrar nuestra verdad, ¿no? Hablando de esto que hablaban al principio de la verdad. Para mí eso es lo más importante, que podamos hacer como vacío, conectar. A ver, primero desmitificar que la meditación es poner la mente en blanco, no, porque si estás escuchando esto y nunca meditaste y de repente querés meditar y no sentís ese silencio en la mente, eso en la primera vez que medites no va a pasar. Ojalá que sí, pero realmente es una práctica, es una herramienta más y que nos conecta primero con escucharnos, ¿no? Para escucharnos y ver si lo que estoy escuchando, en este programa me resuena o no, si lo que estoy escuchando en la tele me resuena o no, como empezar a encontrar esto, nuestra propia verdad, ¿no? Empezar a escucharnos, a ver porque a veces estamos en automático, ¿no? Como que vamos en automático y la meditación creo que lo que ayuda es a parar un poco la bocha y preguntarnos, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Esto que estoy haciendo me copa, no me copa? Eso ya es como, no sé, como empezar a preguntarnos cosas, ¿no? Me parece. Pero sí, meditar para mí es un gran paso. Yo también pasé por el yoga, que también ayuda mucho, eso también ayuda mucho. Bueno, los cristales. Yo cuando me terminé de decidir de dejar lo científico a los, digamos, no sé, las terapias alternativas fue a través de la terapia con cristales, que mirá lo loco que me pasaba con eso, hablando de confirmaciones. Todos los primeros, digamos, consultantes que yo tenía en las terapias con cristales eran toda gente que no creía en nada. O sea, venían a la sesión y me decían, mirá que yo no creo en nada, vengo acá porque me mandó mi mujer o vengo acá porque ya no sé qué hacer. Y después de la primera sesión yo capaz veía cosas y se las mencionaba, mirá, vi esto, fíjate, si tenés problemas, no sé, capaz con tu papá, o tenés, no sé, fíjate, no sé, si tenés algún tema de que te cuesta hablar las cosas, no sé, yo todo lo que sentía lo comunicaba, ¿no? Así, arriesgándome a que capaz no era real, ¿no? Como que también fue parte del camino ir afianzándome en lo que iba sintiendo. Y mirá, lo que me pasaba siempre es que en general me decían que no era así, pero después a la segunda sesión que venían me decían, no, mira, te dije que no, pero me di cuenta que sí, porque a mí de chico me pasaba esto, como que de repente se desbloqueaban cosas y eran como unas pruebas también que para mí estaban ahí en mi camino para hacerme realmente creer en lo que yo sentía, porque por algo lo estaba sintiendo, ¿no? Porque uno puede inventar hasta cierto punto, o sea, cuando uno recibe información, en general es de cosas que no tiene ningún tipo de conocimiento de base. Hay veces que me llegan como cosas que no sé, que no tengo ni idea, y digo, bueno, yo lo anoto y lo voy anotando en todas las libretitas que tengo, que esas libretitas fueron mis confirmaciones también, porque yo
muy a lo científica, iba anotando todo lo que me pasaba, todo lo que sentía, lo que soñaba, lo que veía en una meditación, y con el tiempo lo miraba hacia atrás y decía, wow, mira, esto me llegó y después pasó tal cosa. Eso también era una forma de tener como confirmaciones más, no sé, tangibles de alguna manera. ¿Sabes qué, Ángel? Voy un poquito atrás en la charla, me quedé con cuando dijiste lo de la mente en blanco. ¿Sabes que yo conozco mucha gente que me dijo que quería meditar, pero que no servían para eso, porque para ellos meditar era poner la mente en blanco y que cuando iban a meditar no podían, así que consideraban que era un fracaso y que no era meditar, por lo tanto decían, no, yo no sirvo para esto, y no meditaban, y punto, y se acabó la historia. Quiero saber, quiero al menos que les expliques que no es tan así, que poner la mente en blanco es un poco una fantasía que tiene uno con respecto a la meditación, ¿no? Yo creo que algo que nos enseña a hacer la meditación es un poco ser como observadores neutrales de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Por ejemplo, viene un pensamiento a vos y no dejar que te lleve para cualquier lado, sino observarlo, ¿no? Observar qué emociones tenés, ¿no? Y no dejarnos llevar. Como observar todo como si fueses un observador neutro que está de afuera. Que si vos tenés el hábito de meditar y lo traspolás a la vida, digamos, cotidiana, ¿no? Fuera de la meditación, también eso te ayuda a mantener esa actitud fuera de la vida en la vida cotidiana, me refiero, ¿no? Claro. Meditar no es tener la mente en blanco, ya les digo, es simplemente observar nuestros pensamientos, primero empezar por eso, mirá, todo el tiempo pienso en esto, mirá qué loco, mira, como estar más atentos hacia dónde nos lleva la mente, ¿no? A sentir más el cuerpo, porque muchas veces pasa, yo doy clases de meditación también y los hago primero, a los que más les cuesta meditar, primero empezar a sentir su cuerpo, ser consciente de cada parte de su cuerpo, porque ahí sacamos la atención de lo que son los pensamientos y lo llevamos a algo más como tangible, que es nuestro cuerpo, que está en contacto con el suelo. Ya empezar a sentir eso, a sacar la atención puramente de los pensamientos, ayuda un montón. Y hay muchas formas de meditar, además, hay distintas corrientes de meditación, y está bueno que se den la oportunidad de probar distintas corrientes, de probar meditaciones guiadas, de probar, meditar solo con música, con el sonido de alguna, del viento, del agua que corre. Hay tantas formas de meditar como personas, básicamente. Entonces está bueno darle una chance, y lo mejor de la meditación es no ponerle expectativas. No pensar que por sentarte a meditar vas a terminar recontra relajado, y simplemente sentarte en silencio, a respirar y a ver cómo te sentís hoy. Eso ya es un avance. A ver, acá creo que estaban haciendo una pregunta en el chat. Hay unas cuantas preguntas en el chat. Ahí te preguntan si en este momento puedes activar el contacto y recibir algún mensaje, o hay momentos y tiempos puntuales para canalizar. Sí, en realidad uno podría en cualquier momento. Para mí es clave, justamente antes de hacer esto, meditar, pedir protección, ¿no? Hacer ciertas como prácticas, digamos, para que el canal esté limpio, esté vibrando bien. Por ejemplo, si estoy muy cansada o estoy con dolor o estoy enferma, no es un momento, ¿viste? Como para recibir un mensaje. Siempre lo ideal es que uno esté bien, esté tranquilo. Por eso esto de meditar antes. A veces toco cuencos, así con sonidos me ayuda mucho a también uno entrar en un estado de neutralidad a la hora de recibir un mensaje, ¿no? Porque también uno así puede manipular mucho la información, y no es cualquier cosa recibir un mensaje y comunicarlo, me parece, ¿no? Como que uno tiene que ser muy cuidadoso, porque yo puedo decir lo que a mí me convenga y la gente también pone el poder en uno, y puede ser peligroso en ese sentido, ¿no? Como un juego de poder. Pero para mí lo clave es eso, estar en un espacio en el que vos puedas estar tranquilo, hacer respiraciones, para estar en un estado neutro. Si estás enojado, si estás lo que sea, obviamente canalizar no es un momento para hacerlo, porque la vibración de uno está bajo, ¿no? Así que básicamente. Bien, Bruce, ¿estás por ahí?
Sí, escuchando muy atentamente todo lo que se venía mencionando y la verdad que me quedaba un poco con todo esto, ¿no? Por ahí en realidad hay una apertura ya en la actualidad más a esta meditación, a un poquito a ir entendiendo de que tenemos como una versión Planeta Shopping de todo lo que tiene que ver con el mundo de lo que es Oriente. Entonces uno dice, bueno, mira, ya leí el libro del Dalai Lama, soy budista. No funciona así. Bueno, ahora voy a agarrar, claro, la tendencia es que todo tiene que ser instantáneo porque también lo vivimos de este lado. Entonces tenemos también una manía de, acabo de mandar tu mensaje, no me lo respondiste, pero para un segundo también hay una vía, entonces me clavaste el visto. Bueno, este tipo de identidad también se va a fomentar y va a ser directamente proporcional a también cómo queremos meditar. Entonces ya dije, todo está bien, los problemas son tuyos, a mí no funciona así, no es así como funciona la realidad. Entonces, bajo esa idea, también la meditación, voy a traducir la palabra directamente desde donde viene. Entonces, meditar es medir la acción. Entonces, estás justamente buscando todos los principios que te conecten con todo aquello que estás haciendo. Y muchas veces, si no te gusta meditar, no te gusta quedarte quieto, porque justamente la meditación involucra una conexión con el self, con el uno mismo. Entonces, ahí vienen las respuestas justamente de ese quién sos. Por eso justamente se miden las acciones en relación a cuánto te vas conociendo. Y me quedo pensando entonces que si hay algo que produce la meditación, lo vas a notar, es la ausencia de tiempo y la ausencia de espacio. ¿Cuándo lo lográs esto entonces? Cuando estás haciendo realmente lo que te gusta. Eso también es meditar. Les aviso a las personas porque si les da miedo este periodo de levantarse a las 6 de la mañana, como justamente para ponerse en posición justamente la sana del loto y tratar de encarar ese ruido blanco que se empieza a formar o que los pensamientos empiezan a llegar como si fuese una tormenta, evidentemente lo pueden hacer, pero les aviso que es una suerte de disciplina que toma su tiempo para desarrollarse, a menos que obviamente sean dotados y básicamente se pongan bajo un árbol body y automáticamente alcancen la iluminación. Puede pasar, no lo voy a negar, pero les recomiendo otras cosas, como puede ser hacer música, como puede ser pintar, como puede ser justamente hacer aquellos que más lo conecte con eso que digo, che, no sé por qué hago esto, pero a veces siento que ni siquiera necesito que me pagues por esto que estoy haciendo, porque me completa. Por alguna razón, esto lo digo porque soy docente, entonces también hay cosas que vuelven que, vos dices, che, pero como docente no vas a tener plata, tal vez no estoy buscando eso, tal vez estoy buscando algo que va mucho más allá de esta parte por ahí, de que las tendencias siempre son, mira, si no tenés plata no existís, si no tenés aquello no existís, pero no voy a negar, por supuesto, ¿no? Que la importancia de, primero la vida plena, cuando siguiendo la pirámide de Maslow, lo establecemos como, mira, completar con las cuestiones básicas para luego ir a la, por decirlo de una manera, autopercepción de uno mismo y a partir de acá entonces empezar a construirse. Y en esa relación, digamos, de lo que venías planteando de, escuchaba atentamente estas cosas, vos sos científica, ¿por qué crees en estas cosas? No, justamente, el mejor evento que podemos hacer como una parte del otro es convertirnos en puente entre lo racional y lo espiritual. De hecho, la conexión entre lo que es tradición y lo que es progreso se produce cuando justamente se conectan estas dos evidencias y la tradición sigue siendo parte del progreso. Si lo querés separar, pues vivimos de nuevo en el mundo de la dicotomía planteada desde lo que es el romper y romper y romper, pero nunca construir. De hecho, si me llevo directamente al Baphomet y esta estructura de solve e coagula, la idea más simple es, voy a tomar eso que me diste, lo voy a desarmar, lo voy a disolver, de ahí entra la palabra diablo justamente, que es dividirlo, y lo voy a componer, y lo voy a restablecer justamente con esa fuerza que está dentro de uno, que es apoderarme de esa idea. Y me quedo pensando en un dicho chino justamente, creo que es Lao Tse el que lo menciona, pero hace referencia a que vos podés venir con tu idea, yo voy con la mía, pero si yo tengo más entendimiento de lo que me dijiste, lo más probable es que me lleve tu moneda y la mía. Yo ahora tengo dos y vos tenés una. Bueno, en este tipo de cuestiones creo que nos hace bien este tipo de planteos de tratar de, bueno, che, probaste este camino, te identificaste con aquello. Yo tengo un montón de métodos de meditación también, por supuesto, pero creo que es muy lindo que las personas diseñen ese espacio, ese lugar donde se van a encontrar. A fin de cuentas va a ser el lugar más íntimo donde van a encontrarse con nada más ni nada menos que con todos sus demonios también. ¿Qué onda, Sí, Ángel? yo creo que algo también que decías, ¿no? Para mí también una manera, o sea, porque también está esto, ¿no? Poner, no sé, uno se levanta, yo no soy de meditar a las 6 de la mañana, yo medito en el momento que quiero y cuando puedo, porque también no me gusta la rigidez en ningún lado, ¿no? Como que me gusta que sea como libre y manejarla como yo quiero la herramienta, pero mismo esto, no podés, no te sentís cómodo estando sentado, que hay mucha gente que le cuesta mucho, es verdad.
capaz poner conciencia mientras vas caminando al supermercado en la planta de los pies y cómo se siente tocar el suelo mientras vas caminando y vas respirando. O sea, todo puede ser un acto meditativo, hacer algo que te gusta, estar, no sé, viajando en colectivo, o sea, vos podés llevar conciencia a vos y a lo que estás pensando y cómo te estás sintiendo y cómo estás en todo momento. O sea, yo creo que, porque si no también, no, soy un re yogi, a las 6 de la mañana medito todos los días, pero el resto del tiempo me la paso, no sé, como haciendo cosas que no me gustan, no siendo coherente con lo que siento y con lo que digo, ¿no? Y entonces es como que, bueno, entonces la práctica queda en algo un poco superficial. Yo creo que la clave es que uno haga cosas que le permitan escucharse, pero también esto de siempre que me preguntan lo de la meditación, desmitificar qué es meditar, porque también para cada uno va a ser algo tan distinto, creo yo, como que hay muchas cosas sobre qué se supone que tenemos que sentir, qué se supone que tenemos que experimentar, y no, porque me pasa mucho en las clases, como no vi lo que vos dijiste, pero de repente, no sé, vieron algo recopado, buenísimo, que les ayudó un montón en su proceso, pero como no veían lo que yo les había dicho, que la guía que yo les daba, pensaron que estaba mal, ¿no? Y no, para nada, o sea, qué sé yo, sentarte a meditar, mi cuento fue un gatillo para que vos puedas de repente tener una experiencia que fue sanadora para vos, ¿no? O sea, a veces es como que, no sé, también esto de que cada uno encuentre su propia verdad, como decía Bruna, ¿no? Hacer algo que te gusta, conectarte con cosas que te gustan, eso también, clave. Bien. Marcos, ¿estás por ahí? Acá estoy, Alexis. ¿Qué onda? ¿Qué venís pensando, Marcos? No, yo escucho atentamente, para mí es loco porque esto es parte de mi cotidianeidad, ¿no? Verla hacer estas cosas y como que uno va normalizando estas cosas y cuando las escuchás es re flashero porque es una historia increíble todo esto, ¿no? Todo lo que contaba antes de cómo fue que se fue acercando esto y nada, yo fui un testigo, lo vi en primera persona todo esto, ¿no? Y es muy loco cuando lo cuenta porque es cierto, pasaron todas esas cosas, pero uno en el día a día lo va naturalizando de una manera que ya es la normalidad para uno, ¿no? Bien. Bueno, este programa estaba pensando para hacerlo en una horita, tuvimos algún altercado y si nos pasamos un poquito de tiempo, así que vamos a arrimarnos hasta las 23:30. Aviso nada más para que mis compañeros sepan que nos extendimos y agradecerle a Realidad Revelada por hospedarnos. Un saludo a Maxi que está por ahí en el chat también. Gracias, Maxi. Gracias, Maxito. Bueno, ¿qué onda? Acá tenemos algunas preguntas más. ¿Hay alguna del chat quizás? No me fijé. Vamos a revisar un poquito. Preguntas, déjame ver. Vamos a revisar un poquito. ¿Ángeles, guías y maestros ascendidos son lo mismo? Uy, qué pregunta. A ver, lo que sabe. Si son lo mismo, ¿en qué sentido? No, o sea, así como lo vas como diferenciando, son distintas cosas, ¿no? Los ángeles tienen otra naturaleza, los maestros ascendidos son personas que sí vivieron en este plano y lograron cierta maestría en algún área de su vida y en este momento están como, digamos, ayudando desde otro plano a seguir como iluminando a la Tierra en alguna de esas maestrías que ellos lograron, ¿no? Pero, por ejemplo, los guías es la palabra más general. Pon el ejemplo, no sé, guía puede encerrar a ángeles, puede encerrar también a maestros ascendidos, guía también puede ser alguien que de repente conociste en este plano, como puede ser, no sé, un abuelo, un tío, un hermano, lo que sea, y de repente también se transforma en tu guía después de trascender. Puede ser puedes tomarlo como un ángel de la guarda, pueden ser seres como de otras fisionomías y de otros planetas, ¿no? Eso va a depender de cada persona y la verdad que cada sesión que tengo es única, ¿no? Incluso personas de la misma familia pueden tener guías muy distintos y diferentes, que me ha pasado verlo trabajando, ¿no? Con, no sé, por ejemplo, 2 hermanas distintas que cada una era más para el lado como de lo angélico y otra más para el lado de, bueno, todo lo que tiene que ver con razas
de otras estrellas, ¿no? Así que, nada, es bastante amplio ese tema y da para mucho el tema de los guías y eso, porque para mí es súper amplio y depende de cada persona. Si tenemos guías que son permanentes, digamos, por decirlo de alguna manera, que están desde siempre, desde que nacemos, quizás de otras encarnaciones también, y otros que quizás aparecen en momentos específicos de nuestra vida para ayudarnos en determinados momentos, ¿no? Me quedé acá leyendo otras preguntas. Hay una que hace Andrés Vigliano. Más que una pregunta, es una afirmación. Dice, hay que hacer muchísimo esfuerzo, pero vale la pena. Yo hasta ahora lo único que logré fue percibirme a mí mismo. Lo único que logré percibirme a mí mismo. A mí me parece una locura percibirse uno mismo. O sea, es un gran logro, ¿no? Más que decir lo único que logré, nada más ni nada menos que percibirme a mí mismo. Al menos es mi visión al respecto, ¿no? Dice, quisiera poder llegar a más, pero nunca pude hacerlo. Para mí es un montón poder percibirse lo mismo. No sé qué pensás, Ángel. Sí, para mí es la clave, aprender a escucharse, que creo que es lo más importante, porque sentarnos a meditar para ver colores porque sí, o ver cosas locas y qué sé yo, obvio que es una experiencia que está copada, pero creo que en el fondo, ya si Andrés pudo percibir eso, ya eso es un avance re grande. Percibirnos, escucharnos, para conocernos también, ¿no? Sí. Te estamos matando a preguntas, Ángel, pero bueno, a ver, yo voy a lo que dice el chat. La historia del campo, pregunta, para quien quiera meditar por primera vez, ¿qué sugerís? Sí, bueno, en YouTube hay mucho contenido para meditaciones para principiantes, es cuestión de buscar. Bueno, en mi canal pueden encontrar también, hay algunas de 5 minutos, por ejemplo, que bueno, que ya 5 minutos todos podemos hacernos 5 minutos de repente para conectar con el silencio, pero ponele que no te gustan las meditaciones guiadas. Ahí leí que alguno dijo si ayudaba a estar cerca del agua del río para meditar. Sí, lo que a vos te relaje, una música que te guste, poner, no sé, incluso, no sé, si la música que te gusta es rock y a vos eso te relaja y querés cerrar los ojos y respirar y estar ahí tranquilo escuchándote a ver qué te pasa, cómo están tus pensamientos hoy, cómo están tus emociones, cómo está tu cuerpo, qué te está diciendo tu cuerpo. Empezar a hacernos esas preguntas, o la que decía, creo que fue Bruno el que nombró esto de ¿quién soy? Sentarnos y preguntarnos quién soy repetitivamente, eso van a ver que también empieza como a generar una conexión con nuestro interior. Yo me acuerdo que de chiquita me hacía todo el tiempo esa pregunta y me gustaba, no sé, en los viajes en el auto hacerme esa pregunta constantemente y quedarme ahí como con esa sensación de, no sé si vacío, o esa sensación de estar como flotando en el espacio, no sé, como una sensación muy particular. Y ya eso, hacernos esas preguntas, cuestionarnos y simplemente respirar, no sé, mirando el atardecer, estando en silencio. O sea, para mí lo mejor de la meditación es que nos conecte con el silencio, aunque nuestra mente esté a 1000, lo que sea, conectar eso con el silencio y con nuestra respiración, para empezar. Además creo que hay un tema bastante de experimentación de esto, ¿no? De pronto, con respecto a la pregunta esta de si hace bien meditar cerca del río. Yo creo que es uno que tiene que ir experimentando. De pronto a alguien le sirve y a otro le sirve, no sé, como decías vos, meditar escuchando música, por ejemplo. Pero creo que tiene que ver, es un tema más de experimentar uno y ver qué le sirve y qué no. Uno tiene registro de lo que le pasa, de su cuerpo, de sus sensaciones, y etcétera. Igual les agrego algo si quieren ahí con respecto a eso. En las áreas del lugar tiene que ver también, por eso algunos lugares son como puntuales, porque tienen que ver con los puntos, lo que se llaman líneas de dragón o líneas chi que tiene el planeta, que son como las áreas de acupuntura, donde circula una energía bastante fuerte que tiene que ver con los pulsos. Vos mencionaste a Tesla, justamente, él había mencionado acerca del electromagnetismo que tiene el planeta y la cantidad de energía que está circulando. Si te parás cerca de algunas fuentes que fluyen, también estás marcando una tendencia simbólica, pensado como bien junguiano, y la gran cantidad de arquetipos que se mueven también funciona. Por eso cuando uno dice, che, ¿por qué te levantás a las 6 de la mañana para meditar? Tiene que ver también con una cuestión de cómo están girando los astros, también con respecto es como una veneración. Recordemos que la meditación está muy asociada
casi si vamos hacia atrás, a las cuestiones de iluminarse. Por eso a las 6 de la mañana se empieza la iluminación. Es un simbolismo que también trabaja en otros sentidos arquetípicos pensados desde, por eso vos decías, che, a las 6 de la mañana, y bueno, ahí es cuando también empieza este periodo de meditar. Uno decía frente al río, frente al bosque. De hecho, la gran mayoría de estos lugares tiene un gran porcentaje de cargas energéticas que son de que se dice de carácter negativo. No negativo que sean malos, sino que se pegan justamente más rápido a uno, porque uno está como, si saben lo que es la estática, funciona con el mismo principio. Así que bueno, pensado de esa forma, si vos te pones al lado de un lugar que es un lago, el agua no está fluyendo, justamente es un viaje para la profundidad. Si te paras al lado de un río, el agua está fluyendo, eso va a producir otro efecto. Son como áreas, mismo también un bosque, ¿no? También no es lo mismo de pararse en las zonas boscosas, que también representan de qué carácter también, un estilo de vida. Por eso siempre se mencionó mucho, si van a los libros donde se encuentran las leyendas del rey Arturo, si se van a la leyenda de los celtas, si van directamente a los grandes druidas, la zona de alejarse de la zona, así habló Zaratustra, es otro ejemplo, ¿no? De aislarse para justamente conectarse. Cada uno de estos lugares tiene como una suerte de energía cargada de, bueno, propiamente dicha de la Tierra. Por eso algunos dicen que las pirámides no están en cualquier lugar, sino que están justamente en una latitud primordial donde pasa todo eso. Sí, está buenísimo todo esto. O sea, yo creo que en la naturaleza es cuando más fácil se hace también, ¿no? O sea, ya es como que todo el ambiente te tiende a la tranquilidad. Uno también drena mucho la energía estando en contacto con la tierra, ¿no? No es lo mismo estar en un departamento que estar de repente en un lugar en el que estás sentado al lado del río, con otros tipos de sonidos, con otro todo. Pero también como, a mí lo que me pasa es como, antes que no hacerlo, antes que esperar el momento perfecto, es mejor hacerlo en la situación en la que estés, en el momento en el que te encontrás, ¿no? Va a haber un montón de gatilladores, ¿no? Que nos pueden ayudar a catapultar ciertos estados de meditación. Algo también que está muy bueno, que yo, bueno, obviamente lo utilizo mucho, es de la mano de los cristales. O sea, tener cristales a la hora de meditar ayuda muchísimo, muchísimo. Y todo esto es también tener paciencia. Es como, a ver, es como querer ir al gimnasio y digo siempre, ¿no? Levantar una pesa de 100 kilos. Y no, es algo que vas de a poco, vas a tener días buenos, días malos, y capaz de a poquito vas cada vez conectando más fácil con vos mismo. Después, capaz, no sé, yo también llevo 10 años meditando y capaz hay días que te cuesta más que meditar que otros, porque hay un montón de cosas que inciden, nuestra alimentación, nuestros sueños, ¿sí? Los horarios de sueño que tenemos, y un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, nada, básicamente eso, también a tenerlo en cuenta, que si no tienen ninguno de estos recursos, si no pueden esto de las 6 de la mañana, o por el motivo que fuere, ¿no? Capaz hay gente que está trabajando, siempre es mejor hacerlo que no hacerlo para mí. Ahí va, a ver. Más preguntas. ¿Qué fuman? Bueno, aire puro y poca televisión, por suerte. Otra pregunta más. ¿Se necesita saber meditar para poder aplicar la ley de atracción? No, porque hay muchas formas de aplicar la ley de atracción. Hay gente que lo hace a través de la escritura, por ejemplo. Meditando puedes ayudarte quizás con visualizaciones, ¿no? Para trabajar la ley de atracción. Pero bueno, es como, creo que es muy amplia y ya la ley de atracción es como un tema aparte que es bastante más largo, digamos. Pero sí te puede ayudar la meditación en cuanto a hacer visualizaciones de eso que uno quiere, digamos, atraer a su vida. Pero no, o sea, hay otras maneras también de trabajar con la ley de la atracción. Como si fuese un tema vibracional, ¿no? Claro, tal cual, sí, porque vos podés estar diciendo, no sé, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, y pensar que estás trabajando con la ley de la atracción, pero la ley de la atracción, más allá de lo que la mente diga, también tiene que ver con lo que emitimos nosotros. Capaz yo estoy diciendo quiero dinero, pero en el fondo tengo un tema de carencia y un tema de que no me creo realmente suficiente como para tener ese dinero, para tener ese trabajo que quiero, ¿no? Es como que es más complejo, digamos. Entonces uno se puede servir de varias herramientas para trabajar con la ley de la atracción. Pero primero, lo más importante para mí es, más allá de lo que nosotros
digamos con nuestra mente, sentir realmente lo que queremos para trabajar con la ley de la atracción. Bueno, es que igual ahí también ocurrió algo muy interesante. El libro justamente de la ley de atracción se publicó otra vez con este estilo McDonald's y entonces también termina pasando algo que es, te quedaste con la ley de atracción, pero las del Kibalón son 7, o sea, justamente te quedaste muy en la superficie. Y vos mencionaste acá un ejemplo muy interesante que decías, quiero dinero, pero si estás pidiendo dinero es porque te sentís pobre, evidentemente. Entonces, lo único que reverbera y va a volver justamente por lo que estás planteando es más pobreza, no más dinero, porque justamente el dinero es lo que no tenés. La idea es sentirte rico para que justamente haya más abundancia, funcionaría al revés. Entonces es muy difícil también este pensamiento porque queremos de nuevo que es como que te diga ya el dinero y no va a funcionar así. De hecho, lo más interesante de la ley de atracción es pensarla en el resto de las leyes que lo siguen, como para darse cuenta de cómo es empezar a dar, por ejemplo, yo siempre doy el mínimo consejo para arrancar. ¿Cuál es, digamos, ese deseo primordial cuando arrancaste la mañana? Decir, mira, quiero tomar un café con leche, ya está. Ya estás accionando en el primer momento. Si lo podés lograr en esa primera parte con algo tan simple, el resto es como una suerte de efecto dominó que empieza a conectar con deseos mucho mayores y, por supuesto, siempre lo de nuevo, ¿no? Este problema. Estoy deseando, también me convierto en un ego que pide. Entonces también, ojo, porque eso también trae un efecto rebote. Y es interesante plantearlo que tal vez no pidas lo que deseas, mejor pedí lo que necesitas. Claro. Bien, o sea que el libro fue toda una trampa. Básicamente. No, pará, justamente fue una trampa porque está la segunda parte y así te lo venden. Entonces hay un gran problema cuando vas citando autores que se hicieron famosos y que te dicen que la vida es un carnaval. Sí, es muy fácil decirlo cuando tenés $1 millón, así. Ahí esas son las cuestiones de los planteos a los que hablamos. Si tan dichoso sos, ¿por qué no renunciás a todo eso? Entonces es muy difícil plantearlo de esa forma. La mayoría de los capitales que se tildan hoy por hoy como espirituales, hay festivales que están consagrados. Hablo de justamente el Hoyo Fest. Es una ridiculez plantearlo como algo en un Hoyo Fest. ¿Qué es esto? No, nos juntamos todos a meditar y pagamos una entrada para que justamente el mundo sea mejor. ¿En serio? Sí, y tomamos tragos de vegetales. Sí, es medio bizarro ahora que lo decís. Che, estamos entrando en recta final. Tendríamos que ir cerrando, chicos. No sé si quieren responder. Hay una última pregunta que está en el chat que dice: ¿por qué estamos en contra del chip universal si usamos el celular y sus redes sociales o plataformas como YouTube? Bueno, eso no sé si entra enteramente. De hecho, hablamos de eso en el speech del principio, ¿no? En algún punto. Sí, es alguien que llegó tarde, al parecer. Che, Ángel, ¿algún mensaje que quieras dejar para la gente que está en el chat? ¿Que quieras compartir con ellos? No, que básicamente de todo lo que compartimos, que obviamente que tomen lo que les resuene y lo que no. O sea, son totalmente libres de creer que uno es un mentiroso o que uno dice la verdad. Lo importante es escucharse y conectar con las personas que uno resuena, ¿no? Yo creo que también en el fondo es eso, es ser coherente con lo que uno siente. Buscar siempre la coherencia, ¿no? Entre lo que uno siente, lo que uno dice, lo que uno hace y lo que uno piensa, de la manera que sea. Si les sirve la meditación, si les sirve lo que fuera, ¿sí? La herramienta que sea. Si les sirve jugar al fútbol lo que sea. Pero escucharse, básicamente, ¿no? Escucharse, básicamente. Sí, exacto. O sea, que busquen la herramienta que sea, pero para escucharse, así pueden también determinar qué les parece real a ustedes y qué no, ¿no? Que también un poco era lo que tenía que ver con el speech de este programa. ¿A quiénes le entregamos ese poder de la verdad? Muy bien. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por el tiempo de venir hasta aquí, o por lo menos para compartir acá con nosotros. Marcos, ¿tenés algo que decir? Si no, ya... No, estaba escuchando a Ángel, nada, me pareció una invitada de lujo, ¿no? Más allá del cariño que le tengo, pero nada, muy contento de tenerla acá. Bueno, tremenda inauguración de programa con peripecias tecnológicas, con personas amorosas y no tanto en el chat. Lindos contactos, gracias a la audiencia que está ahí conectada por haberse copado en las dos transmisiones de este primer programa. Bruce, ¿alguna data? Sí, me gusta pensar en todo esto que se mencionó acá de como siempre se habla, ¿no? Porque si no vamos a terminar con
con una remera del Che Guevara con el loguito de Nike. Es cierto, la realidad es que utilizamos tecnología, pero eso es como una lógica. Lo importante es que la tecnología no te domine, es al revés, ¿no? Esto es entender que la herramienta le pertenece al ser humano, que es una construcción de uno, pero también que sirve también a esas cuestiones. El planteo acá es al revés, a pensar de en qué momento, porque uno dice, te voy a plantear la verdad desde YouTube. Y si YouTube no quiere que te enteres, también te puede sancionar. Y si hay hegemonías más grandes que todo esto, tampoco te vas a enterar. Pero tal vez estamos en el periodo de la revelación. O sea, citando el Apocalipsis de Juan, acá lo que tenés justamente es volver a ver el velo de lo que estaba oculto. Y se forma un arma de doble filo que creo que para los oyentes esto va a ser fundamental, que es entender que cuanto más también empieza a haber de información, más se empieza a nublar. Ahora estás ciego por la cantidad de luz que hay. Entonces, literalmente, si vos tenés un exceso de pararte frente a una luz en blanco, te va a cegar. No importa entonces la oscuridad, no importa tanto la luz, es cuánto usás de eso como para agarrar una pequeña vela y, como esa carta de tarot del ermitaño, caminar poco a poco, pero justamente iluminando lo suficiente como para poder caminar. Somos parte de una dualidad, sin duda. Tenés haters, tenés likers, le podría decir si querés, pero los dos participan en esto. Y creo que si queremos formar electricidad, nuevamente citando Tesla, que me encanta, por supuesto, me voy a quedar con esta idea de que si vos tenés un polo positivo y negativo, si los conectaste, explota, hay cortocircuito, pero si lo mantenés separado y te convertís en esa resistencia que separa esas dos polaridades, se hace luz y realmente te alcanza para iluminar hasta donde quieras ir. Bueno, ahora gracias, Bruce. Hasta aquí el programa de hoy. Entonces, chicos, nos vemos el miércoles que viene, 22 horas, ¿cabe? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Ángel, gracias, Ale, gracias, Maxi, gracias, Bruno, gracias a todos por estar acá, a los oyentes, a los que preguntaron, a los que comentaron, incluso a los haters, mirá. Sí, gran comienzo, chicos. Sí. Che, estaba Ari Koya, que es el que metió ajustes en la musiquita del programa, que seguramente esté invitado próximamente, y estaba María Eva, una terapeuta amiga que está ahí. Mirá, ahí justo saludó. María Eva, te tenemos el próximo programa, quizás. Te estoy escribiendo en estos días. Y bueno, hasta acá, Cabe. Nos vemos la próxima, ¿vale? Me parece genial. Súper. Así que bueno, será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Gracias, Ángel, una vez más. Ahora seguimos hablando fuera del aire. Gracias, chicos. A vos.